Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes en Bill Wall, Inversiones y Finanzas. Pasemos a las imágenes. Para comenzar, la tragedia en el Jet Set, el nombre propio y del programa expresamos nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas y anhelamos la pronta recuperación de las personas lesionadas en esa tragedia que ha enlutado al pueblo dominicano. Nuestros corazones y nuestros pensamientos están con esos familiares. El tema de hoy es Guerra Comercial 2025. Guerra comercial o guerra de aranceles. En una guerra de aranceles, un país aumenta los aranceles sobre las exportaciones de otro. El país exportador al cual se le impone ese arancel responde aumentando los aranceles a las importaciones del país que impuso el aumento originalmente. En otras palabras, una retaliación. El arma en este caso es el arancel. Como ustedes pueden observar en esas imágenes, se crea una disrupción en todo el comercio global. El presidente Trump ha dado la espalda a los fundamentos del poderío económico de Estados Unidos. Las consecuencias será el desorden. Aquí citamos a Faisal Islam, un técnico economista de la BBC. El presidente Trump, no hace mucho, cuestión de un mes, comienzo de febrero, le llamó el Día de la Liberación. Y ustedes observan que tiene un libro que habla del comercio internacional, barreras. El objetivo del señor Trump es eliminar el déficit comercial de Estados Unidos que alcanzó en el año 2024 los 918 billones de dólares. Es decir, que los Estados Unidos importaron un valor de casi $1 trillón por encima de las exportaciones del país. La cronología de las acciones sobre el aumento de aranceles, y aquí citamos al presidente Trump porque él fue el que por decreto daba estas instrucciones o introducía estos aumentos arancelarios. El 1 de febrero firma orden ejecutiva imponiendo arancel del 25% sobre productos importados de Canadá y México y el 10% a China. El 4 de febrero accede a pausar los aranceles a Canadá y México, pero no a China. El 9 de febrero anuncia arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio a partir del 12 de marzo. El 4 de marzo entran en vigor los aranceles del 25% a las importaciones de Canadá y México, pero limita al 10% los correspondientes a energía y potasa de Canadá. Impone un aumento del 10% a todas las otras o las importaciones de otros países. Hablamos de energía y potasa, evidentemente tenemos que indicar que Canadá le exporta a Estados Unidos diariamente 4.5 millones de barriles que lo hace llegar a Estados Unidos por oleoducto. Quiere decir que el costo de transporte es básicamente casi inexistente, no depende de buques, ni depende de puertos, ni mucho menos, sino sencillamente se bombea desde Canadá directamente a los Estados Unidos.
Sigamos con la imagen. El 5 de marzo libera temporalmente a los fabricantes de automóviles de los aranceles del 25%. El 6 de marzo ejecuta órdenes expandiendo las exoneraciones de los nuevos aranceles del 25% a los productos provenientes de Canadá y México. El 12 de marzo entra en vigor los aranceles generalizados del 25% al acero y aluminio. El 26 de marzo, anuncia nuevos aranceles del 25% sobre los automóviles y piezas de automóviles para entrar en vigor el 2 de abril. El 2 de abril anuncia un arancel base del 10% a todas las importaciones, incluyendo a la República Dominicana, y de montos más elevados a unos 60 países apodados peores infractores, para entrar en vigor el 9 de abril, según la Casa Blanca. El 7 de abril amenaza con imponer aranceles adicionales del 50% a China si el país asiático no retira el 34% de arancel impuesto a las importaciones de Estados Unidos en retaliación a los aranceles por igual monto impuestos a China por los Estados Unidos. El 8 de abril anuncia que la partida de aranceles adicionales del 50% a China entrará en vigor el miércoles 9 de abril, lo que hará que la tasa de gravámenes a las importaciones del país asiático sea en total del 104%. El 9 de abril, China replica con aranceles del 84% a las importaciones de Estados Unidos a partir del 10 de abril. 10 de abril, Trump pausa 90 días los aranceles llamados recíprocos y eleva al 125% los gravámenes a China. Luego aclaró la Casa Blanca que los aranceles a China eran o llegaban hasta 145%. Las imágenes que mostramos pueden ver la confrontación de Estados Unidos y China en una gráfica interesante de dos contenedores chocando, y la primera es la señal de freno a un buque de carga, básicamente proveniendo del este hacia el continente americano. Lista de nuevos aranceles presentada el 2 de abril por el presidente Trump en una tabla de nuevos aranceles. ¿Cuáles son los cálculos? Inicialmente se asumió que los cobros estaban basados en una combinación de aranceles existentes y otras barreras comerciales como regulaciones. Pero posteriormente se publicó lo que podría considerarse una fórmula matemática compleja, yo diría muy compleja. Y aquí la tienen. Y la indicamos con un punto de interrogación porque realmente no hay absolutamente ninguna aclaración de lo que significa estos símbolos, pero sí definitivamente parece como algo, no sé, de energía nuclear o algo por el estilo, ¿no? Cálculos cuánticos. Sin embargo, esa tarifa recíproca se calcula con una fórmula simple: el déficit comercial con el país dividido por las importaciones de los Estados Unidos de ese país y aplicar la mitad del resultado. Esos cálculos fueron originalmente sugeridos por el periodista James
Zuboski o Zurowiski, publicados en X, la red social X, y apoyado por analistas de Wall Street. O sea que es una fórmula que la van a ver a continuación, muy sencilla, que desde luego no explica la que vimos anteriormente. Aquí tienen la fórmula. La Unión Europea, que es la que se señala en blanco, donde ustedes pueden observar que tiene un 39% en la columna de cálculo, y en la última columna, eso está aquí, y en la última columna aparece que el arancel que le corresponde es de un 20%. Y veamos cómo surgen esos cálculos. Aquí estamos circulando la primera, que es el déficit comercial que tienen los Estados Unidos o que tuvieron en el año 2024 con la Unión Europea, 235.6 billones de dólares. A continuación, las importaciones de la Unión Europea, que obviamente correspondió a productos de Estados Unidos. Uno se divide por lo otro y de ahí sale un resultado del 39%, que es lo que Estados Unidos alega la Unión Europea le cobra por la importación de esos productos. Por lo tanto, es un gravamen que no favorece las importaciones americanas. Finalmente, al dividir esta cifra por 2, redondeando el 39% a 40%, el porcentaje que se le aplicó en ese momento a la Unión Europea era de un 20%, y como ustedes pueden ver, eso es lo que aparece en la última columna de la tabla que presentó el presidente Trump. Quiere decir que esa fórmula compleja que ustedes vieron anteriormente es una fórmula sencilla, donde simplemente se acomodan las cifras reales, para sacar un resultado que permita a los Estados Unidos imponer una tarifa, en este caso de un 20%. Es evidente que los aranceles de otros países no fueron realmente factorizados en los cálculos. En cambio, las medidas eligen como blanco a países con superávit sustancialmente relativos a sus exportaciones a Estados Unidos, según señala Michael Rourke, director de estrategia de marketing, en un comentario dirigido a los inversionistas la semana pasada. Es decir, que no tiene absolutamente ninguna relación con lo que esos países cobran por las importaciones de Estados Unidos o no. Sencillamente es un cálculo básicamente unilateral. Así es que Lesoto, un país con el cual Estados Unidos tiene un déficit comercial de 234 millones de dólares, o lo tuvo el año 2024, ni remotamente cerca al déficit de los 295 billones que Estados Unidos registra con China. Y se le ha aplicado un arancel recíproco, o en aquel momento se le había aplicado un arancel recíproco del 50%. Veamos algo de Lesoto. Lesoto está ubicado en África del Sur, dentro del territorio de África del Sur. No tiene acceso al mar. Tiene un tamaño, esto se ve aquí en este mapa, tiene un tamaño de unos 30.355 kilómetros cuadrados. Es menor que la República Dominicana. Una población de 2 millones, no llega a 2 millones y medio de habitantes, y el Producto Interno Bruto per cápita no llega a $1.000. Es un país pobre que, además del agua dulce, sus pocos recursos naturales son insuficientes aún para la población actual. La economía de Lesoto no podría sostenerse sin los beneficios que derivan de África del Sur que la rodea. Podemos añadir a Lesoto el caso de las islas Hearst,
y McDonald's, que están a 4.000 kilómetros al suroeste de Australia, isla deshabitada donde solamente hay pingüinos y focas. Y a ese país los Estados Unidos le pusieron un arancel del 10%, alegando que habían recibido mercancías que supuestamente venían de ese país. Entonces, un país que no hay habitante, remoto, relativamente cerca de Antártica, se le impuso también la fórmula esta del 10%. Sigamos con las imágenes. Si la República Dominicana impusiera arancel a Estados Unidos, fundamentado en esa misma fórmula, vamos a ver la cifra. La balanza comercial en el 2024 Estados Unidos-República Dominicana, Estados Unidos tuvo un superávit de 5.576 millones de dólares. Quiere decir que le compramos 5.576 millones de dólares más a los Estados Unidos que los Estados Unidos nos compraron a nosotros. Las exportaciones a República Dominicana de Estados Unidos fueron 13.306 millones de dólares y las importaciones de Estados Unidos de nuestro país fueron 7.730 millones. La diferencia, como bien señalamos aquí, 5.576. Vamos a ver qué hubiese o qué sucedería si la República Dominicana aplicara esta misma fórmula del señor Trump a los Estados Unidos, considerando que ellos nos venden más que nosotros le compramos a ellos. Aquí tienen la misma fórmula que vimos anteriormente en la aplicación a la Unión Europea. Vamos a hacer los cálculos. De nuevo, aquí tenemos el déficit comercial que tiene República Dominicana con Estados Unidos de 5.6 millones. Lo dividimos por las importaciones que Estados Unidos ha tenido de República Dominicana. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, un 73% nos da ese cálculo. Un 73%. Nosotros tenemos un déficit con ellos de 5 millones y pico y ellos realmente no han comprado 7 y pico, 7.7. Eso nos da un 73. Ese 73, si lo redondeamos a 74, nos da un 37%. Es decir, que la República Dominicana debería aplicar un 37% a las importaciones de Estados Unidos si nuestro país aplicara la misma fórmula que ellos están aplicando al mundo. Eso demuestra, evidentemente, que no hay reciprocidad en las medidas impuestas por el señor Trump, que se trata de una fórmula designada para cubrir déficit comercial, el déficit comercial de Estados Unidos. No es recíproca. Países y territorios impactados por las más recientes tarifas impuestas por los Estados Unidos. Del 2 al 10 de abril, las 10 mayores exportadores a los Estados Unidos que enfrentan un arancel extra de hasta, en aquel momento, iba a ser de hasta el 46%. Y aquí tenemos la Unión Europea con 20, como vimos anteriormente, China en un 34%, Japón 24%, Vietnam 46%, Corea del Sur 26%, en fin, una serie basado en las fórmulas que vimos en la gráfica anterior. Tenemos que hacer una pequeña pausa aquí para indicarle lo siguiente, fuera de la fórmula esta. Vietnam es un país cercano a China y le están imponiendo un 46%. Mire bien lo que sucede. Las empresas chinas
se han dado cuenta que en Vietnam, Laos, esos países colindantes a China, en Asia, la mano de obra es más barata que la que están teniendo los chinos, porque los chinos, la economía ha ido aumentando, ha ido creciendo, se ha ido creando una clase media y por consiguiente los sueldos comparados con esos países menos desarrollados resultan algo más elevados. Para ser más competitivos, las empresas chinas fabrican en esos países y de esos países con materia prima, en muchos casos china, y con tecnología y maquinaria china, la exportan a los Estados Unidos. Eso es un far shoring. Nosotros que hablamos de que vengan las empresas aquí para que de aquí, como no teníamos aranceles bajo el DR-CAFTA, pues de aquí podían exportar a los Estados Unidos. Pero si los Estados Unidos lo saben, porque se están dando cuenta que los chinos cerca de ellos están fabricando y obteniendo los beneficios de exportación a Estados Unidos a través de un tercer país, es evidente que ellos no van a aceptar que China pueda hacer lo mismo con República Dominicana para exportar a los Estados Unidos. Sería una ingenuidad, francamente. Volvamos a la imagen. Entonces vemos que posteriormente Estados Unidos aumentó este arancel a China a 104%, de manera que ya va a 104 el máximo de la tabla. Pero al poco tiempo eso cambia al 125 a China. Quiere decir que el máximo de la tabla va a un mínimo de 10 a un máximo de 125. Y casi al mismo tiempo baja todos los otros aranceles, excepto el de China, lo baja a un 10 y el de China lo aumenta a 145, que es el tope de la tabla. Es decir, que la tabla ahora tiene mínimo de 10 y máximo 145. Porque claro está, el objetivo es China. El objetivo principal de Estados Unidos es China, más allá del efecto comercial, puesto que el comercio con la Unión Europea es mayor que el de China. O sea que aquí tenemos esto y República Dominicana se queda con los 10 y ahora hay un 90 días realmente de suspenso en los cuales el señor Trump ha suspendido temporalmente los aumentos arancelarios y se queda con la tabla que ustedes ven. China 145, los otros países un 10. ¿Qué pasa con el DR-CAFTA? Consideramos que el arancel del 10% impuesto por los Estados Unidos a las importaciones procedentes de miembros del DR-CAFTA, que incluye obviamente a la República Dominicana, para proteger sus productores, los productores en Estados Unidos, viola el acuerdo por lo cual Estados Unidos estaría sujeto a recibir sanciones. Eso nos parece lógico. Claro, aquí tienen esta gráfica donde vemos este buque hundiéndose con los contenedores que representa el comercio en el mar y señalado como el DR-CAFTA. Realmente un acuerdo multinacional requiere la aprobación de todos sus miembros antes de imponer un miembro un arancel superior a lo que está acordado en el acuerdo. Y él lo hace unilateralmente. El problema está en que vemos que los Estados Unidos está ignorando la competencia de tribunales internacionales de arbitraje. Y si se viola los tribunales internacionales, como estamos viendo, por ejemplo, la salida de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de tribunales precisamente de lo que estamos hablando, de arbitraje, entonces puede hacerse esto de una manera unilateral y los países no tienen dónde recurrir bajo leyes internacionales para protegerse. Volvamos a las imágenes. Los posibles efectos de toda esta medida es, que ya lo estamos viendo,
Desequilibrio en el comercio internacional cuyas consecuencias podría causar una recesión en Estados Unidos con efectos directos e indirectos en otros países. También podría extenderse más allá del comercio con la introducción de otras medidas restrictivas de impacto socioeconómico. Es decir, ya lo estamos viendo en las compañías cotizadas en los mercados de valores, cuyos valores han ido descendiendo aceleradamente, pero se podrían imponer otras medidas también. República Dominicana es muy vulnerable por su dependencia económica financiera de Estados Unidos. Es necesario comprender los objetivos del presidente Trump para crear planes realistas de contingencias a corto, mediano y largo plazo. La situación ofrece la oportunidad de revisar la estructura de la economía nacional y la diversificación y ampliación del comercio internacional. Obviamente, esos son planes que hay que desarrollar con diferentes opciones que tendrá que estar considerada del momento que las negociaciones que actualmente, sabiamente, República Dominicana trata con Estados Unidos de que se elimine ese arancel del 10%, porque además de eso tenemos un déficit comercial con ellos, como hemos dicho anteriormente, y eso sí nos parece propio, lo adecuado, lo racional, y vamos a ver qué pasa, pero tener todos estos planes y pensar en lo peor. El impacto y alcance de las medidas desestabilizadoras y actitud beligerante en la introducción hace pensar que no podrán ser aplicadas tal como aspira la administración de Estados Unidos. No obstante, ya se sufre el impacto negativo como se manifiesta en la caída estrepitosa de los índices bursátiles a nivel mundial. Recuerden que esto es una situación que puede afectarnos de muchas maneras. Puede afectar las remesas, si hay una recesión en Estados Unidos con un desempleo elevado. Puede el señor Trump inventar impuestos sobre las remesas que salgan de Estados Unidos. Hay muchísimas variables. Esto es una guerra, hay un arma que es el arancel, pero desafortunadamente cuando se entra en guerra, tarde o temprano se recurren a todas las armas disponibles. Fíjense bien el elemento. El 10 de abril, el efecto en los índices bursátiles de Estados Unidos. En un mes, que lo veremos más adelante, fecha con datos más recientes, pero en fin, fíjense bien que en un mes el Dow Jones, uno de los índices, bajó más del 6%. El Standard & Poor's, que es el más representativo de las empresas americanas, más de un 7%. El Nasdaq, que es el de todas las empresas de alta tecnología, Tesla, Apple, Google, en fin, casi un 7%. Y el compuesto de Nueva York, que es un índice combinado de diferentes sectores, casi un 8%. Y eso le indica realmente la situación, la respuesta de los inversionistas y la perspectiva que ellos tienen de lo que puede pasar en Estados Unidos. Y hablando de recesión, hay 3 señales de advertencia que las compartimos con ustedes. La primera, freno en el decrecimiento del Producto Interno Bruto. Esta información se publica trimestral y mensual, de manera a estar atento a cuál es el crecimiento de la economía americana. Comportamiento del consumidor en Estados Unidos, su percepción y actitud general de los consumidores hacia la economía, su situación y perspectiva futura. Ese consumidor está consumiendo o está ahorrando esperando que haya momentos difíciles. Y la tercera, aumento o descenso en los índices de nuevos empleos o aumentos del desempleo. Eso es otra señal que se mide continuamente. Nosotros en este programa las medimos como el Banco Central mide estos mismos índices para la economía de República Dominicana. Finalmente llegamos a la primera pausa. Esta es nuestra sugerencia en pantalla y volvemos con ustedes en breve.